4 de este ciclo de videoconferencias de especialidades médicas. El día de hoy yo les voy a presentar al doctor Antonio Guzmán. Él es un médico cardiólogo y para conocerlo un poquito les voy a mencionar que él estudió en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, tiene un diplomado en educación superior, también hizo sus estudios de especialidad en el Hospital Italiano de Córdoba, Argentina, y actualmente es médico cardiólogo de la Caja Nacional de Salud y también docente de la materia de cardiología en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. El tema que el doctor nos va a presentar el día de hoy es isquemia, lesión e infarto. Por favor, lo recibimos con mucho respeto. Se les recomienda no rayar la pantalla, tener cuidado de sus micrófonos y al finalizar se les va a enviar el link de asistencia. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, muchas gracias por esa presentación y felicitarlos por la iniciativa que tienen de hacer este tipo de actividades. En el día de la fecha, el tema a desarrollar es un tema interesante, tiene que ver con lo que es el tema de infarto y vamos a hablar un poquito más que todo de la clínica y del camino que sucede entre que comienza un problema isquémico coronario hasta llegar al infarto. En ese sentido, vamos a comenzar a ver nuestras diapositivas eh, para arrancar el tema. Hemos titulado el tema tal cual dice el título, isquemia, lesión, infarto. Podría ser también dolor de pecho, podría ser infarto simplemente. El tema hace alusión a la cadena de eventos que suceden para que nosotros lleguemos a padecer esta patología, ¿sí? Son esas tres etapas. Y en este sentido, vamos a comenzar a desarrollar el tema de la siguiente manera. Bien, diremos entonces que para hacer un recuerdo simplemente de la estructura muy básica, esquemática del corazón, es un órgano vital, de los más importantes que tenemos en nuestra anatomía. Está compuesto por distintas estructuras, básicamente son 4 cavidades, que se acordarán, 2 ventrículos, 2 aurículas y grandes vasos que salen de estas cavidades, concretamente los ventrículos, que son los que llevan sangre a todo el organismo, por tanto son los que proveen el oxígeno, con lo cual viven todos los órganos y todos los tejidos de nuestro cuerpo, y otro gran vaso que es la arteria pulmonar, que es la que drena una vez ya saturada y trabajada toda esa sangre, que vuelve hacia el corazón derecho para poder oxigenarse y así continuamente, mediante la circulación, poder oxigenar a todo el organismo, ¿no? En este pequeño esquema, ustedes podrán ver que existe el gran vaso que es este de la aorta, ¿sí? Y consecuentemente a partir de acá una serie de ramas que las vamos estudiando en anatomía, que se van distribuyendo a través de todo el cuerpo y que van llevando sangre para todos los órganos, ¿no? Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a abocar básicamente a la irrigación de este mismo corazón, ¿no? Y no de otro órgano, haciendo aclaración que es el mismo corazón que se autoabastece, digamos, de la oxigenación mediante el flujo de las arterias coronarias, que son las arterias que irrigan al corazón. Este es un esquema también de las arterias coronarias para nombrarlas simplemente. Parece muy básico y básicamente es eso, simplemente dos grandes arterias que nacen de la raíz de lo que sería la aorta, ¿sí? Antes del inicio del callado. Son dos arterias, una es izquierda y una es derecha, y sus nombres corresponden a su lado. En este caso es la coronaria izquierda y en este caso la coronaria derecha, con la pequeña variante que la coronaria izquierda se ramifica en dos grandes ramas, que es la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja. Y la arteria coronaria derecha, que tiene ramas que son de menor importancia y que en este sentido abarcarían toda la irrigación del corazón, del miocardio, ¿no? Eh, Esto es importante entender porque cuando uno habla de este tema de infarto,
tendremos que tomar en cuenta que cuando sucede este evento, lo que sucede es que se va a taponar en alguna parte, alguna de estas ramas o alguna de estas arterias, y dependiendo de la zona y del lugar, van a producir distintos grados de lesión en mayor o menor medida, hasta determinar lo que es el infarto, ¿no? Acordémonos que infarto vendría a ser un sinónimo de necrosis y necrosis vendría a ser un término que hace alusión a muerte de tejido celular. Por consecuencia, esto tendría que darse debido a la hipoxia, ¿sí? Vamos a ir simplemente haciéndoles recuerdo de términos, ¿no? Hipoxia sería disminución de oxígeno, ¿verdad? Y va de la mano de la hipoperfusión. Hablar de perfusión sería de la cantidad de sangre que perfunde o que baña una zona o un tejido. ¿Ah? Entonces, nos imaginamos que si a este nivel, por algún motivo, que después vamos a desglosar, deja de pasar el flujo coronario, entenderemos por lo tanto que de acá para abajo, a distal, va a haber menor cantidad de flujo, por lo tanto hay hipoperfusión en primera instancia, y consecuentemente hay hipoxemia, y si esa hipoxemia no se revierte, dependiendo del tiempo, va a producirse la muerte de determinada zona o de la totalidad del territorio que abarca esta arteria, en este caso, en este pequeño ejemplo, ¿sí? Hablar de flujo coronario, tendremos que simplemente nombrar que es un flujo interesante, a diferencia del resto de los tejidos. El corazón se perfunde, o sea, se baña de sangre o se irriga o se oxigena mediante ese flujo sanguíneo, mediante este flujo que se denomina flujo coronario y que paradójicamente al resto de los tejidos es mejor en diástole que en sístole, ¿no? Nosotros nos acordamos que sístole sería la contracción del corazón. Cada latido que se produce es una sístole, vamos a decir así, y cada sístole manda una cierta cantidad de volumen sanguíneo a todo el organismo para justamente perfundir y oxigenar. Pero en el corazón sucede lo contrario, porque al contraerse el corazón, lo que pasa es que estas arterias vamos a decir, aprietan, ¿no? Por la contracción que tiene el músculo. Por lo tanto, la perfusión a este nivel, a nivel miocárdico, disminuye. En cambio, en diástole, es decir, cuando el corazón se está comenzando a llenar de sangre y se relaja, estas arterias se vuelven más complacientes, se dilatan, se expanden y pueden permitir el paso de mayor cantidad de sangre a través de sus arterias, ¿no? Este es el mecanismo por el cual se irriga el corazón, unos valores más o menos, ¿no? Que para un corazón promedio, que está en unos 200 gramos, el flujo coronario es aproximadamente de 200 mililitros por minuto. Y además hay una propiedad interesante que este flujo coronario puede llegar a ser de 4 a 5 veces del nivel basal en las situaciones que en algunos casos se pueden presentar, a lo cual se denomina como reserva coronaria. Eh, Esta es una diapositiva en donde se muestra el esquema por el cual se produce un infarto, básicamente, ¿no? En términos generales, tenemos un corte axial de una arteria, en este caso una arteria coronaria. Nos imaginamos que esta es una arteria que está totalmente sana, tiene sus estructuras. Fíjense que la pared más interna, como ustedes saben de cualquier vaso, es el endotelio. Aquí tenemos la luz que sería el huequito por donde circula la sangre, y una capa muscular que es la que es propia de todos los vasos. Cuando el paciente enferma, por lo general de arteriosclerosis y de otras cosas que la vamos a ir desglosando después, eh, produce una alteración dentro de la estructura, como se ve en este dibujo, y por ejemplo vamos a nombrar colesterol alto, triglicéridos altos, el sedentarismo, el tabaquismo, las dietas hipercalóricas y otra serie de factores, determinan que de alguna manera en el transcurso de mucho tiempo se vaya depositando debajo del endotelio un acúmulo de grasas que va formando una placa, y ese es su nombre, ¿no? Por lo general la denominamos como una placa aterosclerótica, que comienza a disminuir gradualmente y en medida obviamente del tamaño de la placa, más o menos eh,
importante, va a disminuir la luz del vaso. Por lo tanto, nosotros nos imaginamos que ese vaso que de inicio era sano y tenía una luz totalmente limpia, comienza a perjudicar su flujo y a disminuir la luz debido a la presencia de esta placa. Pero mientras esta placa se mantenga, digamos, en cierto porcentaje contenida y en lo que nosotros los cardiólogos llamamos como una placa estable, y el flujo relativamente se mantiene en condiciones basales, no hay ninguna manifestación probablemente ni clínica, ni electrocardiográficamente, ni de otra índole. Sin embargo, por distintos motivos también que son los factores de riesgo, presión alta, picos hipertensivos, taquicardia, arritmias, fibrilación auricular, eh, alteraciones circulatorias periféricas y otras, dañan de alguna manera el endotelio, lo vuelven frágil y en algún momento esta placa que estaba consolidada y limitada a cierta zona, se vuelve de una placa estable a una placa inestable y de repente se rompe, ¿sí? Ahí, esto se denomina como accidente de placa. En este momento nosotros nos imaginamos que el contenido de esa placa inestable, una placa blanda, con un endotelio roto, lastimado, drena, vamos a decir, su contenido a toda la luz del vaso y por ende tenemos una obstrucción de la luz y una obstrucción al paso del flujo sanguíneo, en este caso de la arteria coronaria, ¿no? Y la ruptura de placa finalmente terminará dependiendo de la intensidad, del tamaño de la placa y de los eventos clínicos que acompañan a este accidente, la repercusión en lo que va a terminar en un infarto o en una angina inestable o lo que la gente muchas veces nos comenta en la consulta como preinfarto. Obviamente ese término médico no existe, pero va por ahí para poder comprender. Esta es la cascada isquémica, esa es la cascada de eventos que suceden antes de que lleguemos a tener un infarto. Nosotros como cardiólogos, siempre que tenemos un paciente que tiene dolor de pecho, lo primero que indicamos, entre otras cosas, es realizar un electrocardiograma. Si hay alguno de los participantes tal vez que ha cursado ya la materia o ha sido parte del laboratorio conmigo, recordará que hemos repasado bastante el tema de electrocardiograma porque es vital en el... bueno, tenemos que darle mucha importancia al electro porque nos va a dar datos claves, ¿no? En relación a un dolor de pecho, a un infarto o a una angina. Sin embargo, fíjense en esta diapositiva que lo que aparece en el electrocardiograma no es precisamente lo primero que sucede cuando hay una obstrucción o una ruptura de placa. Fíjense que en el momento en el que pasa este accidente de placa, en el que se tapa la luz del vaso y produce disminución del flujo coronario, lo primero que hay evidentemente es un defecto de perfusión, obvio, porque estamos tapando la arteria y no le está llegando sangre en mayor o menor medida. Lo siguiente que sucede es una disfunción diastólica. Ustedes recordarán que las fases de la contracción son sístole y diástole, ¿verdad? La sístole es la contracción y la diástole es la relajación. Entonces, lo que primero pasa es que hay una alteración en la dilatación o en la relajación del corazón, lo cual es medio difícil de explicar, pero se puede apreciar tal vez mediante un ecocardiograma, de alguna manera, se podría llegar a ver. Después, en tercera medida, recién aparece una disfunción sistólica regional. Esto sí lo podemos ver indirectamente por la clínica, por sensación de fatiga, de disnea sobre todo, o alteraciones tipo retención de líquido, en algunos casos muy graves, edema de pulmón, porque hay una disfunción en la sístole y hay una disfunción, hay una falla en el bombeo de la sangre. Esto sí se puede ver con un ecocardiograma, se puede objetivar y medir y determinar la zona inclusive de la lesión que estamos padeciendo. Después, recién, aparecen las alteraciones eléctricas. Y esto es importante nombrar porque uno piensa que muchas veces ya el electro es determinante y es así, pero hay que considerar que si un paciente ya tiene alteraciones eléctricas, fíjense que ya viene haciendo 3 pasos en un evento isquémico, es decir, que ya tiene
criterios de consideración para ponernos alertas, ¿no? Y no dejarlo pasar, ya sea en la consulta o en la emergencia o cuando nos vayamos a desenvolver en el área rural, cuando recién estamos en contacto con los pacientes y para no menospreciar ningún cambio eléctrico, tomemos en cuenta que este paciente ya ha tenido una serie de eventos que van hacia la isquemia, ¿no? Y después de la alteración eléctrica inicial, recién aparecería el dolor de pecho. Entonces, imagínense un paciente que viene a la consulta en regular a mal estado general, que dice que tiene dolor de pecho, ya nos llama la atención. Nosotros le tomamos los signos vitales, le hacemos un electrocardiograma y ese electrocardiograma tiene alteraciones. Tenemos que nomás abrir el paraguas para estar preparados para manejar un paciente probablemente crítico. Hay una clasificación en la actualidad que se refiere al síndrome coronario. El síndrome coronario es una definición práctica para poder manejar los pacientes que vienen con alteraciones en el electrocardiograma y es muy simple, ¿sí? Los electrocardiogramas normales no tienen alteraciones en el segmento ST. Por lo tanto, esta clasificación trata de dos cosas. Hablar de un síndrome coronario con elevación del ST o de un síndrome coronario sin elevación del ST. Este término de síndrome coronario siempre asocia al electrocardiograma y la clínica del paciente, ¿sí? Entonces, el paciente puede venir con molestia precordial específica o inespecífica, es relativo, con un electrocardiograma que pueda tener alguna alteración en el ST, que pueda ser un supradesnivel del ST o un infradesnivel del ST. Nosotros entonces clasificaremos a este paciente con un diagnóstico de paciente de tantos años que consulta, tiene estos signos vitales y en el electrocardiograma presenta un supradiagnóstico, síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿sí? Y este sin elevación del ST. Y existen los términos clínicos que es en base simplemente a la semiología, a la anamnesis que tiene la entrevista el paciente, para definir este cuadro como angina estable y angina inestable. ¿Cómo definimos entonces la angina? La angina puede tener algunos sinónimos como el angor o precordalgia típica, ¿sí? Es, digamos, lo que decimos del libro, cuando el paciente viene y refiere dolor precordial de características opresivas, y la mayoría de las veces irradiado a alguna parte del cuerpo, generalmente en la cara interna del brazo y mandíbula. Esta es una definición del libro, es una definición clásica de lo que es una angina típica, ¿sí? Entonces, uno es categórico. Si el paciente viene y dice, me duele el pecho, siento como un peso acá en el medio y además se me adormece hasta el meñique, ese paciente por la anamnesis simplemente podría entrar en un cuadro anginoso típico. Además tiene otras características, como dice la diapositiva, es un dolor que no es más largo de 15 o 20 minutos. Es decir, un paciente muchas veces consulta por dolor de pecho y cuando uno le pregunta si hace como 2 meses que tengo dolor de pecho. Eso nosotros como que desestimamos un poco en el sentido de la urgencia porque sabemos por esta definición que una angina, un cuadro grave, tiene otra característica que es más cortita, ¿sí? Y otra es que cede con unos medicamentos que se denominan nitritos, que son vasodilatadores y que producen aumento del flujo y por lo tanto indirectamente nosotros suponemos que ese vaso que está tapado al ceder con nitritos lo estamos abriendo, por lo tanto estamos al frente de un cuadro anginoso. Ahora bien, ¿qué es una angina estable y qué es una angina inestable? Una angina estable es un dolor, vamos a decir que angina es esto, ¿no? ¿Verdad? Es toda esta definición. Dolor precordial típico, opresivo, irradiado a ciertas zonas, generalmente cara entre el brazo, mandíbula, etc. Entonces, angina estable es ese dolor, justamente, con esa característica de más o menos ese tiempo, y que por lo general se asocia a algún tipo de actividad X, ¿no? Que el paciente ya conoce. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dolor de pecho típico opresivo cuando suben al segundo piso de su casa. No, yo subo al segundo piso y me viene un dolor, me siento un ratito y se me pasa. Y después cuando camina, va a trabajar, maneja su auto, charla, no le duele nunca jamás.
pero cuando sube esos 2 pisos es el dolor. Entonces, estamos frente a un cuadro de angina estable, porque estamos manifestando ese dolor precordial típico, por definición de la angina, ante un esfuerzo ya conocido, ¿sí? Es un esfuerzo que el paciente puede ser subir 2 pisos, puede ser caminar 2 cuadras, puede ser caminar un poquito más rápido, y que generalmente cede con el reposo. Esto se da porque al disminuir la demanda de oxígeno, esa cantidad de sangre que le llega vuelve a ser suficiente para no generar la molestia. Y una angina inestable vendría a ser una cosa un poco más grave, porque es un dolor también que puede aparecer con alguna actividad, pero algunas veces también en reposo. Fíjense que en el anterior caso, en la angina estable, no había dolor de pecho con el reposo. En el caso de la angina inestable, sí, uno puede estar, muchas veces viene el paciente y dice, doctor, anoche estaba viendo una película, estaba para dormirme y he sentido un dolor fuerte, me he levantado, he abierto la ventana, me tomo un vaso de agua, tardó 10 minutos y se fue. Eso es un signo de alarma muy importante porque el paciente nos está cantando probablemente una angina inestable. Las anginas inestables son más peligrosas o más graves que las anginas estables porque nos hablan de probable accidente placa en el momento, ¿sí? O de una placa ya conocida, un paciente que nosotros ya lo tenemos viendo en la consulta porque sabemos que tiene algún grado de obstrucción, de repente comienza con nuevos dolores y esto nos tiene que alertar de pensar que puede haber una nueva placa o que esa placa está rompiéndose o algo está pasando, ¿no? Y como dice acá, se puede considerar un pródromo de un infarto. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo coronario? Existen factores que son no modificables, modificables y erradicables. Los factores que son no modificables, por ejemplo, los factores familiares. Existe alguna predisposición cuando en la familia eh, hay el antecedente de muerte, no precisamente muerte súbita, que es otro tema muy interesante, de muerte por infarto, ¿no? Existe gente que sabe que su papá, su hermano o su mamá ha tenido un infarto a tal, a tal edad, ¿no? No, mi papá ha muerto por infarto, lo hemos llevado a la clínica cuando tenía 60 años y así. La predisposición también se relaciona con hipertensión arterial y con accidentes cerebrovasculares. Estos factores no son modificables porque si bien no son herencia directa, son factores eh, que uno a veces no puede ejercer ninguna acción. Es decir, si el familiar nuestro ha tenido algún evento, nosotros tenemos que considerar que probablemente, si no nos cuidamos, también nos toque pasar por ese evento. El sexo también es algo que nos puede modificar, ¿no? Los eventos isquémicos coronarios son más frecuentes eh, en los varones y en las mujeres que son posmenopáusicas, aparentemente el estado en la mujer en edad fértil tiene cierta protección, digamos, por su estado hormonal, y una vez que pasan la menopausia, se vuelven tan vulnerables como los varones, ¿sí? Entonces eso tampoco se puede modificar. Y lo otro es la edad. Evidentemente, a partir de la cuarta década de la vida es más predisponente en los varones y a partir de los 50 años en las mujeres. Los factores que son modificables, pero que pocas veces lo pueden solucionar los pacientes, son las comorbilidades y los hábitos, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, ¿no? La hipertensión esencial primaria que pueda tener un paciente no controlada, obviamente, ¿no? La hipertensión que no se controla, que no hace dieta con poca sal, no hace dieta hiposódica, que no toma sus medicamentos, que no hace los controles respectivos. Hay mucha gente que es hipertensa y que no siente nada y por lo tanto no va nunca al médico y a veces ni sabe que es hipertensa y vive con 150 de sistólica, 160 se deja estar y es un factor que se podría modificar si es que se detecta y se medica. Sobrepeso está en todas las cosas que son malas, el síndrome metabólico, la diabetes, la hipertensión y en este caso los eventos isquémicos, también son factores que se pueden corregir. El sedentarismo, o sea, la falta de actividad física, eh,
últimamente peor con este tema que no se puede uno movilizar con naturalidad como antes y todo se hace sentado y demás, ¿sí? Y el control de otras enfermedades como la diabetes, la hiperuricemia, son factores que se podrían regular o mejorar para evitar los eventos coronarios, ¿no? Y los erradicables, que simplemente nombrarlos, los que usan algunas drogas, como la cocaína concretamente, producen eventos de constricción vascular que pueden llevar en algunos casos a cuadros isquémicos o infartos. En este sentido, entonces, haciendo alusión al tema y al título, isquemia, lesión e infarto, empezaremos diciendo que lo primero que aparece en nuestro electrocardiograma es signos de isquemia, ¿no? Vamos a tener un paciente probablemente con clínica de molestia precordial o dolor, etcétera, y nosotros vamos a hacer nuestro control en la consulta y vamos a hacerle un electrocardiograma y vamos a poder ver en la mayoría de las veces algunos cambios importantes. En una primera instancia existe esta figurita que en el electro se va a manifestar con una onda T. O sea, fíjense que aquí hay una, bueno, rapidito, ¿no? Onda P, este es el complejo QRS, el punto J, el segmento ST y la onda T, que es más o menos lo que tienen todos los complejos de todos los electros. En este caso lo que estamos viendo en una señal eléctrica de un evento isquémico es una onda T que es alta y picuda y que si lo asociamos con la clínica, con la anamnesis del paciente, con la semiología, nosotros podemos ser más o menos categóricos y decir que probablemente este paciente tenga por electrocardiograma una isquemia que se denomina en este caso como subendocárdica. Eso es lo primero que se vería. Muchas veces no da el tiempo del paciente en que nosotros podamos ver esta imagen, porque hasta que está alistando la mochila, buscando su carnet de identidad y demás, el evento isquémico sigue su trayecto y generalmente pasa a lo siguiente, ¿sí? Pero en algunos casos podría ser. Subendocárdica se hace alusión a que está a nivel del endocardio, ¿sí? Y subepicárdica es que ya ha abarcado casi toda la pared, ¿sí? En este sentido, lo que sigue es la isquemia subepicárdica. Y fíjense que a diferencia de la anterior, el mismo electro, las mismas ondas, con la diferencia que aparece una onda T negativa. Entonces, una onda T negativa en un electrocardiograma ya nos puede dar la idea de un evento isquémico y podremos ser más o menos categóricos por el electro haciendo definición de isquemia subepicárdica. Entonces, T negativa en el electro, vamos a definirla como isquemia subepicárdica. Estos dos son los eventos que vendrían a ser la primera parte, que sería la isquemia, ¿sí? Isquemia subendocárdica de alta y picuda e isquemia subepicárdica con T negativa. La isquemia subendocárdica es en la fase corta, como decíamos, más o menos de 2 a 3 minutos, y después pasa a lo siguiente, si es que no hay una reperfusión. Sí, la mayor parte de las veces no se puede registrar en el electro justamente por un tema de tiempos. Y si no se reperfunde, es decir, si no se restituye el flujo coronario de esa arteria que está comenzando a taparse, lo que sigue es entrar a una isquemia subendocárica como trayecto o como camino hacia el infarto, ¿sí? Aquí hay otros esquemas, estos son electros reales, ¿no? Con ondas T que son muy llamativas, son muy notorias, fíjense, son muy grandotas acá también en este esquema. Varias derivaciones del electrocardiograma que muestran unas ondas T que son grandes, casi tamaños del complejo QRS, y que por definición serían isquemia subendocárdica. La isquemia subepicárdica, entonces volvemos a repetir, simplemente para mostrarle algunos ejemplos de electrocardiogramas, todo lo contrario, T's negativas. Fíjense, aquí hay muchas T's que son negativas. Evidentemente estas T's negativas son de isquemia, no hay ninguna duda, ¿sí? Y son más peligrosas, por decirlo así, porque son más próximas al camino que está tomando el paciente hacia un infarto. Aquí hay otro ejemplo, esto es una exageración, ¿sí? Pero puede ser que alguna vez pase y que se vea tan marcada, ¿sí? Las ondas T todas para abajo, lo que yo siempre les comento, que muchas veces en el Vox Populi nosotros decimos que están las T colgando. Otro ejemplo no tan exagerado,
más sobrio, pero definitivamente muy, muy marcado de onda T negativa. Onda T negativa, entonces, tenemos isquemia subepicárdica. Ambas son isquemia, ¿ya? Por algún motivo se está tapando la arteria, no le está llegando sangre, el corazón está sufriendo y está comenzando a darnos señales en el electro. ¿Qué pasa? Si es que ese flujo no se restituye, pasamos a la segunda cosa, que es la lesión. Una vez que la isquemia no se soluciona, comienza a aparecer cierto daño a nivel del tejido y se denomina como lesión. Esto es un cachito antes de que el tejido se muera, porque todavía podría ser reversible esa lesión. Es un daño que podría normalizarse, entre comillas, ¿sí? Entonces tenemos la misma clasificación igual que la anterior. Tenemos lesión primero subendocárdica y después tendremos una lesión subepicárdica. ¿Cuál es la diferencia? La lesión subendocárdica, fíjense que ahora estamos hablando solamente de electro. El paciente puede ser el mismo paciente con cierta eh, carga de angina o de dolor, pero tenemos diferente electro. ¿Qué pasa en la lesión subendocárdica? Fíjense que hay un daño a nivel del endocardio, ¿sí? Más o menos importante, y en el electrocardiograma lo que vamos a ver ahora ya es una alteración ya no de la onda T, sino del segmento ST del electrocardiograma. Aquí hay como una grada, fíjense, y esto se denomina como infradesnivel del ST. Volvemos a una diapositiva de hace rato en las que hablaba de síndrome coronario. Habíamos dicho, nombrado, que síndrome coronario agudo podría ser con elevación del ST o podría ser síndrome coronario sin elevación del ST. En este caso, podríamos decir que este paciente tiene un síndrome coronario sin elevación del ST, está para abajo, ¿sí? Eh, por definición de la diapositiva nada más, hay una lesión que determina que los vectores de la despolarización se alejen del epicardio y se acerquen al endocardio, como están estas flechitas, ¿no? Se van hacia la zona dañada. Por lo tanto, al alejarse, producen una depresión negativa. Imagínense que aquí hay un electrodo, que aquí está como B5, y este electrodo está registrando las colas de estos vectores que se están yendo hacia la zona de lesión, por lo tanto, están haciendo una deflexión negativa, ¿sí? Esto es lesión. Siempre que vean infra, es lesión subendocárdica. Sigue la obstrucción, sigue la placa rota, se sigue tapando la arteria coronaria, pasamos a lo siguiente que es más grave, seguimos hablando de lesión, pero ya entramos a lo que es lesión subepicárdica. ¿Qué es lo que pasa? La lesión ha tomado toda la pared del corazón, ¿no? ¿Qué hacen los vectores de despolarización? Se van hacia la zona dañada y por una eh, cuestión de masa, de volumen, los vectores van a apuntar al epicardio. Entonces, se alejan del endocardio, se acercan al epicardio, en otras palabras, se acercan al electrodo. Imagínense que está el mismo electrodo puesto en el pecho del paciente, y al ver las cabezas de los vectores, ¿qué hace? Totalmente lo contrario que la anterior diapositiva. Presenta mucha onda positiva y hace una deflexión para arriba, que fíjense, esto es típico de un infarto, que ya lo vamos a ver, es un supradesnivel del ST. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos un paciente con esta imagen, nosotros podemos decir, este paciente tiene una lesión subepicárdica. O también podemos decir, este paciente tiene un síndrome coronario con elevación del ST, porque el ST debería estar aquí, a nivel de la línea isoeléctrica. Sin embargo, está allá en el cielo, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando hay un cuadro de este tipo? Primero es analizar el dolor de pecho que va a referir el paciente. ¿Cómo es el dolor? El dolor es tipo puntada, es una corriente, es como un flechazo, es cuando inspira, es cuando expira, es en reposo, es en ejercicio, es cuando estaba caminando. Todo lo que habíamos nombrado respecto a la angina, tenemos que relacionar para poder mm, enriquecer, digamos, nuestra entrevista con el paciente y decir, bueno, es un dolor más o menos típico, ¿no? Acuérdense que el dolor típico o precordalgia típica o angina era dolor de pecho de característica opresiva, que no duraba más de 15 o 20 minutos y que la mayoría de las veces irradia hacia la mandíbula y la cara interna del brazo. Esas son las consideraciones para una angina típica,
tenemos que considerar el tipo de dolor. Otra cosa, los pacientes que vienen en un cuadro isquémico, en un cuadro de infarto, van a tener síntomas asociados a ese dolor. La mayoría parte de las veces esos síntomas son neurovegetativos, son asociados a transpiración, el paciente suda frío, se siente nauseoso, en algunas veces colapsa, se le baja la presión, tiene palidez, muchas veces tiene náuseas y vómitos, o sea, es aparatoso. Los síntomas que acompañan a un infarto son síntomas aparatosos. Estamos hablando de un infarto, digamos, más o menos grave, importante, ¿no? Porque también existen otro tipo de infartos, sobre todo en pacientes diabéticos, que se denominan como infartos silentes, que son silenciosos y que la mayor parte de las veces el paciente ni cuenta se da. Y cuando va a una consulta posterior, ya en el electro tenemos signos de un infarto antiguo. Pero en este caso estamos hablando de lo más representativo, de lo más típico, ¿no? Entonces, los síntomas asociados, náuseas, vómitos, sudoración fría, malestar, hipotensión, puede haber bradicardia, pulso bajo, visión borrosa. Síntomas que el paciente muchas veces dice, nunca en mi vida me he sentido así, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y esto pasa y pasa muy seguido y te lo canta el paciente. El paciente, yo el otro día vi un paciente que vive en Entre Ríos, me dice, vive solo, vive en el campo, no tiene ningún factor de riesgo aparentemente conocido, y un día se levanta y se levanta mal. ¿Cómo, cómo se siente? Me siento mal, no sé explicarlo, pero ese día estaba mal, comenzó a transpirar, pensé que tenía fiebre, tenía un náusea, me tomaba un meprazol, y cuando uno va y le hace el electro, ya tiene un infarto. Y a esto vamos, ¿no? Alteraciones eléctricas. Entonces ya tenemos dolor de pecho, que más o menos nos hace sospechar porque nosotros ya sabemos que es una angina típica. Tenemos muchos síntomas aparatosos y le hacemos un electrocardiograma y tenemos distintas cosas, ¿no? De las que ya hemos nombrado. Hemos nombrado, o volvemos a repetir, isquemia, ya sea subendocárdica o subepicárdica, con la onda T para arriba o para abajo. Tenemos, si no mejoró, tenemos seguramente una onda de lesión, como en este caso, fíjense que aquí hay un supradesnivel, aquí también hay un supra, y aquí también hay un supra, y aquí todos son supra. Hay alteraciones en el electrocardiograma que tenemos que tomar en cuenta, y lo que se hace, ya están en un centro médico que disponga el laboratorio, es correlacionar nuestra clínica, ¿no? Nuestra anamnesis, nuestro electro, con completar con lo que es la parte del laboratorio, que es pedir las enzimas cardíacas, que en la actualidad tienen mucho valor para hacer el diagnóstico de, concretamente, infarto. Entonces, fíjense que hemos hablado del mecanismo, de la fisiopatología, digamos, de cómo se va tapando una arteria, de los factores que determinan que se tape una arteria coronaria, de las alteraciones electrocardiográficas que suceden cuando se tapa una arteria, y finalmente tendremos una prueba laboratorial que nos habla de ese daño ya del tejido. Es decir, una vez que ha habido la isquemia, ha habido la lesión y probablemente el infarto, al haber necrosis, estas células miocárdicas que se comienzan a morir por falta de oxígeno, porque esta arteria está tapada, hay un aumento de algunos marcadores eh, bioquímicos que se denominan como enzimas cardíacas y que nos van a hacer muchas veces diagnóstico. Concretamente, en la actualidad lo que se usa son las troponinas. Sin embargo, también existen otras enzimas eh, que correlacionan con el infarto. Antiguamente se pedía enzimas hepáticas y otras que en el caso de otros tejidos también se liberan, pero ayudaban siempre al diagnóstico. En la actualidad, y cada vez más, se va limitando básicamente a la troponina, y todavía sigue vigente la enzima CPK y la fracción MB de esta enzima CPK. Entonces, otra cosa respecto al dolor de pecho, tendremos que ver, habíamos dicho que el dolor de pecho tenía una característica que era dolor precordial, es decir, en el precordio, ¿no? Esta es la zona del precordio, antes del cardias, antes del corazón, en el tórax anterior, con irradiación a la cara interna del brazo, hasta el dedo meñique, y más de las veces a la región mandibular.
Sin embargo, también en las últimas décadas y cada vez más, también sabemos que no es una regla, ¿sí? Nosotros hemos hablado de esto que es como que del libro que les decía. Sin embargo, un paciente que viene, por ejemplo, como en este esquema, que tiene dolor, fíjense, a nivel de epigastrio, y eso pasa muy frecuente, me duele el estómago, yo tengo gastritis, bueno, tómese un omeprazol y nos vemos mañana. Y pasa que tenía un infarto en la cara inferior del corazón, que casualmente está en relación con el diafragma y daba esa sensación de acidez o de hiperacidez, y no le hacemos el electrocardiograma, lo mandamos a la casa y tenemos un infarto. Un dolor en el brazo derecho y qué sé yo, capaz se lastimó, hizo un mal movimiento, ¿qué va a ser un infarto si es el brazo derecho? Bueno, la zona, digamos, de riesgo en este caso se amplía, fíjense, prácticamente a todo el tórax, la región de epigastrio y ambos lados de la mandíbula. Ahora bien, en las guardias muchas veces nos confundimos porque los pacientes vienen y dicen, tengo dolor de pecho y rápido queremos pasarlo a terapia intensiva, que venga el cardiólogo, lo pasamos para allá. Hay que tratar a medida que nosotros nos vamos formando como estudiantes o como médicos, depende de dónde nosotros nos desenvolvemos, en tratar de discernir un poco el dolor. No todo dolor de pecho es un infarto, hay que tomar en cuenta otras consideraciones también. Y fíjense que dolores de pecho que uno podría pensar, ah, yo ya he leído infarto, ya sé cómo se ve el electro, entonces el paciente tiene angina, listo. Y no, fíjense que dolores parecidos podemos tener en alteraciones, también cardiovasculares, como en el infarto, pero otras cosas graves, por ejemplo, un aneurisma de aorta o una disección de aorta, que son cosas muy graves que muchas veces no tienen buen pronóstico, pero que hay que tenerlas en cuenta, digamos, sobre todo cuando uno hace emergencias o está en alguna clínica, hay que considerar también hacer esa diferenciación. ¿Existen alteraciones respiratorias que pueden dar dolor de pecho? Sí. Por ejemplo, una neumonía grave que tome una parte importante del pulmón, la sensación de fatiga, de falta de aire que se produce con broncoespasmo en los pacientes asmáticos o los pacientes EPOC. Los tromboembolismos pulmonares en algunas veces pueden dar dolor de pecho que nos confunda, hacernos pensar en un infarto, sin embargo está con un tromboembolismo pulmonar. Igual todos estos diagnósticos que estamos nombrando son cosas graves, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que no todo es infarto. Alteraciones gastrointestinales, hemos dicho, ¿no? Gastritis, úlcera gástrica, una esofagititis, reflujo gastroesofágico, pueden dar irradiación al precordio y hacernos imaginar que el paciente tiene un infarto y puede ser un tema gastrointestinal. O al revés, nosotros vemos un paciente con dolor de estómago y pensamos que es una gastritis y después termina siendo un infarto. Trastornos psicosomáticos que son los menos, pero también pasa, ¿no? Pacientes que tienen cuadros ansiosos, depresivos, crisis de histeria, discusiones y demás pueden manifestar muchas veces dolor de pecho o palpitaciones o algún tipo de arritmia. Y esto, que también es muy frecuente, que son alteraciones musculoesqueléticas, son inflamaciones locales, condritis, osteocondritis, fracturas que a veces no se dan cuenta, un caído, un accidente, fisuras costales, los pacientes que tienen problemas articulares crónicos tipo artritis o artrosis también padecen dolores de pecho frecuentes y que no son precisamente de infarto, ¿no? Respecto a los marcadores tumorales, lo que hablábamos, aquí hay varios, ¿sí? Pero los más importantes en la actualidad son la troponina, están nombrando la troponina I y la troponina T, y la CPK, que son las que básicamente uno pide con frecuencia para ser un poco más categórico. También están estas otras que son enzimas hepáticas, eh, pero que cada vez van perdiendo menos importancia porque son menos específicas, ¿sí? Y lo importante de esta diapositiva es saber que cuando existe un infarto o una sospecha de infarto, en lo que nosotros hacíamos una rutina de análisis, ¿no? Hemos analizado primero el dolor del paciente, qué tipo era el dolor, hemos visto los síntomas, hemos visto el electrocardiograma y hemos solicitado un juego de enzimas cardíacas. Estas enzimas cardíacas, para darnos un apoyo en el diagnóstico, vamos a saber que se elevan, es decir, van a ser positivas, ¿no? En cierto rango de tiempo.
O sea, si un paciente se infarta, después de las 3 o 4 horas, yo puedo pedirle esta troponina porque si es que tiene un infarto y en ese lapso de tiempo ya me tiene que venir una prueba positiva, ¿sí? Y me sirve de respaldo para ver el daño del tejido, ¿no? Estas troponinas tienen duración, o sea, se mantienen positivas por muchos días. O sea que un paciente ha venido con dolor de pecho en la noche anterior y hoy todavía tengo dudas, yo le mando a hacer un laboratorio, estoy dentro de este margen de tiempo, me viene positiva, este paciente tiene un infarto. Lo mismo la CPK. Fíjense que entre las 4 y las 6 horas comienza a subir y esta dura un poco menos. 2 a 3 días ya se va normalizando, ¿no? Son las enzimas que se denominan enzimas cardíacas y son pruebas que muchas veces hacen diagnóstico también. Hay casos en los que no hay un electrocardiograma muy claro, no hay cosas muy graves, pero que vienen con enzimas positivas, ya yo puedo sospechar por la anamnesis, por el paciente, el tipo de paciente, los antecedentes, las comorbilidades, que ese paciente probablemente tenga un infarto. Ahora bien, las troponinas, que son las más específicas, tampoco son determinantes, ¿no? Y esto pasa en todas partes, pasa en los hospitales. Paciente ha tenido, por ejemplo, una neumonía, digamos, ¿no? Y ha tenido mucha fatiga, falta de aire, está con oxígeno, internado en cama, qué sé yo. El colega agarra y dice, no, yo creo que se está infartando y tiene derecho a pensar porque es una cosa que pasa en los hospitales. Le pide un juego de troponina, le viene positiva y dice, no, tiene troponina positiva, es infarto, nos vemos. Fíjense que en esta diapositiva se enumeran una serie de causas que no son infarto y que tienen troponinas positivas. Por eso el diagnóstico de un infarto es múltiple, ¿no? No solamente se basa en el laboratorio, hay que ver la clínica, el electro y todo. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada hay elevación de las troponinas. En una disección de aorta, que es grave y probablemente se muere el paciente, hay troponinas positivas. En una valvulopatía aórtica, sobre todo en estado crítico, en la estenosis aórtica, se pueden elevar. En una miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad muy frecuente en los deportistas que se mueren de golpe, también puede haber aumento de las troponinas. En un caso de un accidente, una contusión, en procedimientos que son invasivos por catéter, como las ablaciones para algún tipo de arritmias, hay también liberación de troponinas. Cuando se coloca un marcapaso, fíjense, paciente que entra para forma programada, colocarse un marcapaso, a la noche le duele porque, bueno, le va a molestar la herida y demás, viene alguien, le pide una troponina y dice, uy, encima que tiene marcapaso se infartó. Y no, hay que correlacionar todo y probablemente el aumento de la troponina en este caso sea por el marcapaso. Cuando hay choques eléctricos, como vemos en las películas o en las series que se denominan cardioversión eléctrica, hay elevación de troponinas. Y así una serie de cosas, fíjense, crisis hipertensiva, taquicardia, tromboembolismo, eh, en, en un caso de un cuadro de insuficiencia renal también hay aumento, eh, qué sé yo, veneno de serpiente, quemaduras. Hay una serie de causas no cardíacas que van a tener aumento de las troponinas, aun cuando son las más específicas para hacer diagnóstico, inclusive de acuerdo a unas guías, tenemos que considerar de correlacionar con la clínica, ¿sí? Porque nos podemos estar comiendo otras cosas y estar delegando un infarto, tal vez un tromboembolismo pulmonar y otras cosas que deberían tener otro manejo. ¿Cómo se maneja entonces un cuadro anginoso, un cuadro que va a ir a un infarto? De primera instancia tenemos las medidas generales, ¿sí? Tendremos que tener un lugar donde atender al paciente con los soportes eh, teóricos ideales, ¿no? Un centro hospitalario es lo mejor. Tendremos que dar un soporte de oxígeno. La mayor parte de las veces el paciente se queja de fatiga, de sensación de ahogo, de falta de aire. Muchas veces está hipoxémico, dado todo el cuadro. Entonces tenemos que tener un soporte de oxígeno. Tenemos que tener un monitoreo del paciente, electrocardiográfico continuo, un monitoreo de presión, de saturación de oxígeno, para saber los cambios que pueda tener en el electrocardiograma hora a hora. Y finalmente tendremos que ver el soporte de tercer nivel, digamos, en este caso, es decir, la ayuda de terapia intensiva, del especialista, de subespecialista, si es que existe, y demás. Por lo general, ¿dónde terminan estos pacientes que ya nosotros hemos hecho todo este transcurrir del tema de la isquemia, la lesión y el infarto, que hemos analizado la placa
estable, la placa inestable, la alteración del electrocardiograma, los síntomas acompañantes a un dolor de pecho, la irradiación, la clínica. En algún momento, si todo va por este camino, como dice el tema, nuestro paciente tendría que terminar en una sala de unidad coronaria o de terapia intensiva, donde hay otros soportes vitales para nuestro paciente, ¿no? ¿Cómo se maneja un cuadro anginoso? Las medidas generales. De inicio, nosotros tenemos que saber que las medidas básicas son la asistencia que ya hemos dado al paciente, ¿no? Tomar los signos vitales, poder hacer el electro, administrar el oxígeno, y hay que usar medicamentos. En este caso, vamos a nombrar los siguientes: la aspirineta, que es vital. Hay que realizar control de dolor con algún analgésico. Cuando el dolor es muy intenso, se llega a usar incluso opioides tipo morfina. Hay que darle nitratos porque los nitratos producen vasodilatación y en una medida, hasta que hacemos otra cosa, pueden, perdón, pueden abrir un poco la arteria y mejorar el flujo, mejorar los síntomas, mejorar la oxigenación. La administración de oxígeno que habíamos nombrado, el uso de algunos medicamentos que se denominan betabloqueantes, han debido escuchar ustedes del carvedilol o del atenolol, porque pueden ayudar en la perfusión también del corazón. El tratamiento específico sería aspirineta lo más pronto posible, dice, a menos que nosotros conozcamos que este paciente tiene antecedentes de una hemorragia digestiva o alguna alteración de la coagulación, cosa que es muy difícil saber porque muchas veces no da tiempo a hacer ese análisis y el paciente por lo general cuando llega a nuestra mano nunca sabe nada, no sabe ni qué toma y es un problema. ¿Cuáles son las dosis eh, de la aspirineta en este caso? Las dosis recomendables son de 150 a 325 miligramos masticable, y después una dosis entre 75 y 160 miligramos por día. Esto es lo que se llama una carga. Hay distintas recomendaciones, esta es una, ¿sí? Hay otras recomendaciones que pueden hablar de un poco más de dosis en la dosis de ataque. Es decir, cuando nosotros hemos hecho todo nuestro análisis del paciente, lo tenemos en nuestra cama, le damos aspirineta, ¿sí? La aspirineta de 100 miligramos es la que en el mercado más comúnmente, la de niño, como dicen, habría que darle 3 por lo menos de golpe de una, ¿sí? Y ya está esto demasiado estudiado, ¿no? Es aspirineta y aspirineta, no es ibuprofeno, no es paracetamol, no es otro, no es un tema de una analgesia, ¿sí? Simplemente es darle este medicamento. Hay otro medicamento que es vital cuando tenemos este diagnóstico, que es otro antiagregante plaquetario, que seguramente han escuchado hablar, que es el clopidogrel. Eh, Evita también la agregación plaquetaria dentro del vaso y facilita que nuestro paciente después se encamine a su terapéutica definitiva, que va a ser la sala de hemodinamia. Pero como primera medida hay que darle también una dosis de ataque que está más o menos tipificada en 600 miligramos, de 300 a 600 miligramos en una sola toma. Es muchísimo, ¿no? Fíjense que este clopidogrel más la aspirineta es una bomba para el estómago, pero bueno, son las dosis que están estudiadas y aprobadas para el manejo del tema isquémico o del infarto. Después están los anticoagulantes. Lo que se utiliza en la actualidad, se utilizaba heparina sódica. Lo que se utiliza ahora es la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, que tiene mayor margen de seguridad, que se la puede utilizar de vía endovenosa o vía subcutánea en una dosis de 1 miligramo kilo peso. No se hace ningún análisis para su control, simplemente se la administra en bolo y ya. Y finalmente tendremos que hablar de la estrategia de reperfusión. Si nosotros hasta ahora hemos dicho que el paciente tiene una arteria tapada por una placa, lo que tenemos que hacer es destaparla, en otras palabras, ¿sí? Este es un pequeño esquema ya de algún tiempo atrás, pero que por ahí sigue siendo válido. Este es un límite de tiempo deseable, ¿no? Porque muchas veces no se da, pero bueno, en algunas partes, en algunas ciudades muy grandes, en otros países, por ahí se trata de entrar en estos tiempos. ¿Qué quiere decir? Lo ideal sería que a las 2 horas que nosotros tenemos el diagnóstico, fíjense, tan poquito, ¿no? Y tenemos un hospital grande con complejidad, con quirófanos, con otras cosas,
nuestro paciente vaya a este tratamiento que se llama angioplastía. Ustedes tal vez han escuchado de la angioplastía o del cateterismo cardíaco o de la cinecoronariografía. En nuestra ciudad existe un solo centro donde se hace esto y lo que es la mejor terapéutica, sin ninguna duda, mejor que cualquier droga, mejor que cualquier terapia intensiva en cualquier clínica, ¿sí? Muchas veces no está al alcance de los centros poder realizar la angioplastía, pero sería lo teórico ideal. En esta diapositiva hablan de tratamiento incluso ambulatorio, que un tiempo atrás se promovía en las ciudades grandes, una vez que se hace el diagnóstico, como las distancias son muy largas, de un lugar a otro, es decir, desde el domicilio hasta el hospital, por decirle, se podía empezar con algún tipo de medicamento en el suero que se iba pasando en la ambulancia. Pero en la actualidad esto como que se ha desestimado, ¿no? Y para ser prácticos, en nuestra ciudad, en Tarija, por ejemplo, es mucho más fácil llegar al centro donde se realiza la angioplastía que estar intentando hacer un tratamiento en otra parte. El tema es que muchas veces no tenemos acceso, pero bueno, es lo teórico. Pasadas las 12 horas desde el evento, nosotros hemos probablemente hecho algún tratamiento médico en alguna terapia intensiva. Si es que ese paciente ha podido zafar del infarto y de alguna manera ha mejorado la perfusión y el tratamiento ha sido exitoso, tendremos margen para hacer una coronariografía o angioplastía eventualmente de manera un poco más pausada hasta dentro de las 24 horas. Y si no ha mejorado, en estas 12 horas de que estamos ya atendiendo a nuestro paciente, tendremos que llevarlo sí o sí. Por cualquiera de las rutas en algún momento termina en este estudio que es coronariografía y eventualmente en la angioplastía, que es la colocación de un stent, que es una prótesis muy chiquitita que va dentro de una arteria coronaria que sirve para abrir la arteria, que como hemos dicho en un principio está tapada, ¿verdad? Entonces, este es un esquema de tiempos y de manejo para poder conseguir la reperfusión del tejido. Existen drogas, muchas veces no tenemos este procedimiento complejo del cateterismo cardíaco, entonces nos vemos obligados a utilizar un tipo de drogas que se denominan fibrinolíticos, que son drogas muy fuertes, ¿no? Que van a hacer bolsa, vamos a decir así, los coágulos que están tapando la arteria, pero que también tienen algunas complicaciones, ¿no? Muchas veces me ha tocado a mí en lo personal tener pacientes con indicación, estar en un lugar distante donde no tenía cómo derivar al paciente, con un infarto agudo en curso y donde la indicación, de acuerdo a esta diapositiva, era hacerle fibrinolisis, que es un medicamento. Hemos hecho un medicamento en aquella vez se denomina streptokinasa y hemos solucionado exitosamente el infarto, ¿no? Salvándole la vida en ese momento, pero con una complicación que ha sido fatal, que ha sido una hemorragia, un accidente vascular hemorrágico, que lo mismo ha hecho que tenga que fallecer el paciente, ¿no? Pero bueno, son cosas que uno tiene que tomar decisión ahí en el momento y ver riesgo-beneficio. A veces pasa. Entonces, estas drogas las vamos a nombrar simplemente para que tengan conocimiento. Esta es la streptokinasa, que es clásica, que en la actualidad como que no se la está usando mucho, pero que sigue siendo válida, ¿sí? Después tenemos otras un poco más vigentes, como el activador tisular del plasminógeno, y, y básicamente son estas las que se usan en las terapias para poder abrir, para poder reperfundir el tejido. Y finalmente vamos a mostrar dos electritos para que ustedes vean cómo es un infarto en un paciente, un electro real, ¿no? De lo que hablábamos respecto a la isquemia, la lesión y demás. Es un electrocardiograma completo de 12 derivaciones donde, fíjense en esta, aunque se ve un poco borrosa, se ve este supradesnivel, ¿no? Supradesnivel en esta derivación, también en esta derivación, también en esta derivación, en esta de acá, en esta. Entonces, esto es un electro típico de un infarto de corazón, ¿no? Y bueno, hay maneras de determinar en qué cara del corazón nació el infarto, pero no nos va a dar para desglosar en esta clase, pero más o menos es la imagen que me gustaría que por ahí se tengan en la cabeza, ese supra de nivel tan feo como una grada, es un signo prácticamente de un infarto en curso, ¿no?
Y acá hay otro también parecido, fíjense, que es bien notorio el supradesnivel que tiene en algunas derivaciones. Acá es un poco menos, acá hay un infradesnivel, acá hay un supra impresionante, y acá también, ¿sí? Todas estas imágenes son de electrocardiogramas de pacientes que han estado con infarto en el momento, infarto en curso, y que, como viene el tema, han hecho todo ese transcurrir desde la isquemia, pasó por la lesión y han llegado al infarto. Y bueno, finalmente, solo para recordarles de nuevo esta diapositiva que me parece importante, porque en las últimas temporadas mucho hacen diagnósticos solamente con las enzimas. Se les recuerdo que no es un diagnóstico solo, el paciente no es un laboratorio, el paciente no es un electro, el paciente es un íntegro y que hay que tomar en cuenta la clínica, los síntomas, la anamnesis, el laboratorio, que acá tiene un montón de causas para elevar enzimas cardíacas, y el electrocardiograma para poder hacer un buen diagnóstico y un buen manejo de nuestro paciente. Así que con eso damos fin a este tema y bueno, nada más. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Es un tema muy importante que se ve a diario en los hospitales y por lo tanto es muy fructífero para nosotros repasarlo, ¿no? Eh, Muchas gracias y esperamos que en futuras videoconferencias también nos pueda acompañar con su presencia. Chicos, si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat o puede encender su micrófono y hacerla y el doctor con mucho gusto va a responder. Profesor, una consultita. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, una consulta. Un paciente que ha sufrido un infarto y en el EKG se ve una elevación del segmento ST. ¿En cuánto tiempo podemos ver si es una mejoría o es un cambio? ¿O siempre se va a mantener así, es elevado el ST, aunque esté con tratamiento? Bien, muy interesante la pregunta. Si nosotros logramos hacer esta estrategia de reperfusión, ese, ese segmento ST, ¿no?, que les he mostrado aquí que se ve feo, eh, si nosotros llevamos al paciente a reperfusión por angioplastia, es decir, por cateterismo cardíaco, el cambio debería ser relativamente rápido, es decir, en transcurrir de algunas horas, si el tiempo ha sido, sobre todo, mínimo, ¿no? Es decir, si yo he visto un paciente que le comienza a doler hace 2 o 3 horas el pecho y tiene supradesnivel del ST, como acá, y rápido hemos ido hasta ponerle un stent coronario, es probable que en el lapso de las siguientes 12 horas su electro tal vez quede normal, ¿ya? Eso es un extremo, exitoso, perfecto, de libro, como dice esta diapositiva, rapidito, etc. Existen casos en los que el paciente ha hecho un supra-ST, vamos a decir así, en Salinas. Ha hecho el ST hace 3 días en Salinas, obviamente no tenía electro. Ha dormido así, al día siguiente ha ido a Enterrir, lo ha visto el médico, ha pedido un laboratorio, ha estado 4 horas más, ha pedido una ambulancia, tardó 2 días en llegar a Tarija. Es probable que este ST, después de cierta cantidad de horas, comience a bajar. Y esto es parte de otro tema, eh, que fíjense en este electro, aquí hay una onda que está para abajo, que se llama onda Q. Esa onda Q ya habla de un daño irreversible, ¿no? Habla de una necrosis que ya no vamos a poder, aunque abramos la arteria, ya hay tejido muerto. El supra, lo que decía el participante, puede ser que después de algunos días comience a bajar y se vuelva a ser normal, más o menos como este, digamos, ¿no? Ya no hay supra, pero si había un infarto, va a haber una onda Q como acá, ya va a haber un signo de daño. Entonces el tiempo es relativo. Si la reperfusión es muy rápida, puede ser que en el transcurso de las horas el supra baje y el electro normalice o casi normalice,
Y en el otro extremo, si la repercusión ha sido muy tardía, ya casi sin mucho beneficio, puede ser que el supra baje en el transcurso de semanas, vamos a decir, pero ya no nos aporta nada porque ya había un daño que quedará como definitivo, ¿no? Y en algún caso muy raro, queda en algún paciente algún supra persistente. eh, Esos son unos casos muy graves y como que el paciente queda con eso. Es muy raro ver eso. Eso se llama disquinesia del ventrículo izquierdo y es porque la contractilidad a ese nivel ha quedado muy afectada. Entonces es variable, ¿sí? Pero en un tratamiento exitoso puede desaparecer tal vez en unas 10 o 12 horas. Muchas gracias, doctor. Doctor, una consulta más. Sí, Doctor, una consulta más. Usted dijo que el tratamiento final es la angioplastía, pero de todos los pacientes que han tenido una angina y no puedan llegar al hospital por X motivo, tal vez sea en un poblado lejano y solo se tienen que hacer sus controles, solo podemos no sé, estabilizarlo. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para tratar de ya tratar de esterilizar al paciente hasta que tenga, no sé, un cupo o saque una cita ya con un especialista? ¿Cuál sería el tratamiento de elección para que lo mantengamos estable? bien, si nosotros nos encontramos en un lugar lejano, y eso les va a pasar con seguridad a todos los colegas, o ya les ha pasado tal vez a algunos, y no solo con tema cardiológico, también con tema obstétrico, con tema digestivo, siempre hay cosas que no las vamos a poder resolver, lamentablemente esas son las limitaciones de nuestro sistema de salud. Entonces, en el caso puntual, que estamos en un pueblo muy distante, donde no tenemos ambulancia, estamos solos y demás, hacemos lo que podemos, ¿no? Somos humanos y hacemos lo que podemos y estamos obligados a aplicar lo poco que tenemos a mano. Si el lugar donde estamos cuenta con una farmacia, por lo menos tenemos que darle estas cosas, ¿sí? Aspirina, control del dolor, nitrato si hubiera, oxígeno si hubiera y betabloqueantes. No hay más otra cosa si estamos en un lugar distante, si no hay una terapia intensiva, si no hay una ambulancia, cómo sacarlo. En otras palabras, es tratar de paliar un poquito nuestra cascada de eventos isquémicos que estamos teniendo y tratar de evitar que la extensión sea más grande en ese impacto, hasta que en algún momento lo podamos derivar o evacuar, ¿no? Pero las medidas medicamentosas serían tratar de tenerlo internado en el centro de salud, en la posta, donde estén, tratar de darle la medicación que es aspirina y clopidogrel en este caso, si hay heparina, heparina, mantener el soporte de signos vitales, darle analgésicos y monitorizarlo, ¿no? No hay más otra cosa, no hay ninguna maniobra, digamos, mecánica ni nada. Ahora, si el paciente entra en un paro, que es otro tema, entonces, claro, en ese caso tendremos que asistirlo, hacerle RCP y demás asuntos. Pero medicamentosamente lo que tenemos que darle es aspirineta, clopidogrel y heparina para poder limitar un poco el daño que está produciendo, ¿no?, al paciente. Gracias, doctor. Otra pregunta que nos escriben dice, ¿los pacientes infectados por COVID-19 corren riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio y podría ser una causa principal de muerte? Una pregunta muy interesante y no sé. Sinceramente, como esta enfermedad es tan nueva, en un inicio, el año pasado, me acuerdo que han cambiado muy rápido de la sintomatología respiratoria, rápidamente han ido a sintomatología cardiovascular y han hablado de la heparina en un inicio y demás. Hay que hacerle tratamiento preventivo ahora de canto, paciente que tiene COVID con seguridad que está tomando aspirineta. No hay nada publicado de que tenga relación directa el COVID con un infarto. O sea, no es el mecanismo. No hay relación directa con que tenga algún evento de infarto propiamente. Hay alguna predisposición a alteraciones obstructivas en general, o sea, a trombosis periférica, a tromboembolismo pulmonar y también, por ende, a infarto, pero no directamente, sino en general. O sea que un paciente con COVID, un paciente grave, ¿no?
Yo, por ejemplo, he tenido COVID el año pasado y gracias a Dios no he tenido ningún síntoma. No me he predispuesto aparentemente a nada. Pero los pacientes que por lo general tienen patología de base, o sea, son diabéticos, hipertensos, obesos y demás, y les agarra muy fuerte y terminan en respirador, en terapia intensiva, probablemente sean más propensos a sufrir eventos trombóticos en general. Y hablar en general podría ser también hablar de un infarto, pero no hay una relación directa COVID-infarto. Hay una relación estrecha, COVID, trastorno trombótico periférico en general, ¿sí? Entonces, no por tener COVID va a tener infarto. Ahora, al revés, sí, el paciente que ha tenido infarto vendría a ser un paciente con patología de base y paciente predispuesto a tener una infección por COVID más compleja. Muy bien, muchas gracias, doctor. Si no hay más preguntas, con esto estaríamos terminando nuestra cuarta jornada. Doctor, nuevamente agradecerle por su tiempo y por el apoyo, ¿no?, a esta actividad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y éxitos en el resto de sus jornadas. Muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Y para los participantes, el link de asistencia ya se está enviando en este momento al grupo de WhatsApp y lo pueden llenar, va a estar disponible media hora. También está en el chat. Nos vemos, los esperamos mañana en nuestro quinto día con un tema de pediatría que tenemos. Que tengan buena noche.